Bien. Bueno, buenas tardes. Como les decía, esta va a ser una clase práctica. Vamos a empezar con el trabajo práctico integrador número 4. Y lo que vamos a hacer es una nave industrial un poco menos elaborada que la de elementos laminados que han hecho en el primer cuatrimestre. Un poquito más corto es el práctico. Y casi que nos vamos a concentrar nada más que en la parte de la cubierta, ya que en la cubierta tenemos elementos a flexocompresión también, entonces no nos hace falta ampliar mucho más el tema, ¿sí? La nave industrial que vamos a hacer es parecida a la que pueden ver ahí en el gráfico, o sea, vamos a tener correas de filigrana de sección triangular, y va a estar conformada por arcos. Vamos a usar arcos con un radio constante, o sea, circulares, que son más fáciles de replantear. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso primero de lo que ya hemos estado viendo en las clases anteriores, como para tenerlo fresco, así después podemos trabajar en grupos. Y vamos a usar la técnica de ir señalando con el lapicito, ya que todavía no podemos encontrar el puntero. A ver. Ahí, no sé si... Bueno, habíamos dicho que para el diseño atracción, ¿ustedes también ven esa línea gris que está ahí arriba con las opciones del lapicito? Que me tapa parte de la diapositiva. No, profe. ¿No? ¿No la ven? O sea, ustedes ven la diapositiva completa. Bueno, perfecto. Entonces, pues yo pensaba que les tapaba algo. Bien. Entonces, lo que habíamos visto era el diseño a tracción, a compresión y a flexión simple. Y básicamente habíamos dicho que todo se podía, todas las resistencias de diseño se podían determinar a partir de la resistencia de diseño a compresión, porque lo que hacíamos era verificar los cordones y las diagonales de las barras armadas, ¿sí? Solamente como repaso, acá les he puesto que a tracción, bueno, ya sabemos que la resistencia de diseño tiene que ser mayor que la resistencia última, como podemos ver acá, y que la resistencia de diseño es igual al factor de reducción de resistencia, a tracción, que es 0,9, por la tensión de fluencia por el área bruta, porque la falla por tracción se da por fluencia de la barra que nosotros estemos analizando, ¿sí? Después a compresión habíamos visto que las fallas que podíamos tener era por compresión de las barras de esquina, o sea, las barras de los cordones, que es el primer caso que tenemos acá, este de acá, ¿sí? O podía ser por compresión de las diagonales o montantes, si es que tuviéramos, que es este caso que tenemos acá. Entonces, como habíamos dicho, básicamente lo que tenemos que verificar es que no fallen a compresión cada una de las partes de la barra. ¿Y cómo lo hacíamos? Acá ya les he puesto la fórmula completa desarrollada y la resistencia de diseño entonces a compresión va a ser igual al factor de reducción de resistencia a compresión, que se dependía de qué barras estábamos usando. Acuérdense que podíamos usar barras de acero conformado, de acero ADN 420, soldables, y en esos casos teníamos un factor de reducción menor, o barras de acero liso AL220, y en ese caso usábamos un FIC de 0,85. Y después teníamos que determinar la tensión crítica, que la tensión crítica está dada por esta multiplicación, que es Xi por la tensión de fluencia, y una tensión por un área, bueno, para que nos dé una fuerza, ¿no es cierto? Sí, recordemos que lo sacábamos a partir de la esbeltez reducida, que tenemos acá la fórmula. Esa esbeltez reducida ya habíamos visto cómo se determina cada uno de los términos en función de si estamos analizando una barra de un cordón o de una diagonal.
con eso podíamos sacarlo directamente de tabla, sacábamos XI o aplicando las fórmulas que pueden ver ahí en el Troglia, ¿no? Eso era sencillo de determinar. Y después la resistencia de diseño a flexión simple, bueno, perdón, volviendo a lo anterior, la resistencia última a compresión era un poquito más complicada de determinar. Bueno, en realidad nada más que había que hacer una distribución de las fuerzas, recordemos, y en el caso siempre que tengamos compresión, tenemos que tener en cuenta las solicitaciones de segundo orden, ¿sí? O sea, si tenemos un esfuerzo de compresión, tenemos que recordar que aparece un momento flector de segundo orden y un corte de segundo orden que nos van a influenciar en la resistencia última que tenemos, ya sea de las diagonales o de los cordones, ¿sí? Eso no lo teníamos que olvidar. Después, en cuanto a la resistencia a flexión, no es otra cosa que la misma resistencia a compresión de las barras del cordón. Teníamos los posibles estados límites, eran por pandeo local del cordón o de las diagonales, o de los montantes si es que tuviéramos, por fluencia del cordón traccionado, pandeo local de las diagonales y pandeo lateral torsional, que en este caso habíamos dicho que pandeo lateral torsional, si es que nosotros cumplíamos con ciertos requisitos geométricos, entonces no hacía falta verificarlo, que es lo que nosotros siempre vamos a tratar. Bueno, en el caso de pandeo local del cordón, ¿sí? Lo que hacíamos es determinar cuál es el máximo momento nominal que podemos alcanzar con el máximo esfuerzo de compresión que resiste nuestro cordón, que es este que tenemos acá, ¿sí? En el caso de fluencia del cordón, lo que habíamos dicho también era que el momento de diseño lo determinamos a partir del máximo momento nominal que podemos determinar cuando las barras traccionadas llegan a la fluencia. O sea, eso era fácil y tiene una lógica, ¿no es cierto? Y después, en el caso del pandeo local de las diagonales, también el máximo corte que vamos a poder tener en la barra, o el corte de diseño, va a estar dado a partir del corte nominal, que depende de la máxima resistencia a compresión de la diagonal, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto en la teoría, incluso hicimos un ejemplo, así que más o menos estaba claro. Esto es nada más que un recordatorio de todo lo que habíamos visto, porque ahora lo vamos a usar. Bien. Veamos ahora, entonces, de qué se trata el trabajo práctico integrador que tenemos que hacer. Es integrador porque, bueno, vamos a tratar de armar la nave industrial lo más completa posible. Como les había dicho, nos vamos a concentrar más que nada en la parte de la cubierta. Entonces, veamos cuál es el enunciado del trabajo práctico. Lo que vamos a hacer es entonces analizar una nave industrial con elementos de eje curvo, de pequeña curvatura, arcos. Vamos a diseñar, combinar acciones, dimensionar y verificar. En el anexo 2, un elemento a tracción, que puede ser el tensor del arco, ¿sí? De la estructura transversal tipo. En el anexo 3 vamos a diseñar un elemento a flexión y corte, ¿sí? ¿Qué elementos a flexión y corte tenemos? Bueno, las correas. ¿Y las correas a qué tipo de flexión van a estar solicitadas? ¿Quién me puede decir? Ese análisis ya lo deben haber hecho para la nave industrial del trabajo práctico integrador número 2, ¿no es cierto? ¿Cómo es la flexión en las correas? Flexión simple.
Flexión simple sería si estuviera únicamente alrededor de uno de los ejes, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa en las correas? ¿Cómo han diseñado las correas del trabajo práctico integrador número 2? Las correas en realidad, a ver si puedo girar esto. ¿Flexión disimétrica sería? Sí, bueno, esa no la puedo borrar, no la puedo girar. Nosotros tenemos flexión disimétrica por el siguiente motivo. Las correas tienen una cierta inclinación para que la cubierta tenga una pendiente, ¿no es cierto? Para que pueda evacuar el agua. Y las cargas gravitatorias, como su nombre lo dice, son cargas, bueno, no me salió para nada recto. Vamos a borrar esta línea. Son cargas verticales. Son cargas verticales, tanto las de peso propio como las de sobrecarga. Por lo tanto, esas cargas van a tener una componente que va a ser, que va a producir momento alrededor del eje de mayor inercia y otra que va a producir momento alrededor del eje de menor inercia, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos flexión disimétrica. En el caso de las cargas de viento, ¿cómo se aplican sobre la cubierta? ¿Qué tipo de flexión nos producen las cargas de viento en las correas? Eran simples porque la carga de viento actúa perpendicular a la cubierta. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces vamos a tener flexión disimétrica. Disculpen, pero me pica muchísimo la garganta. Por eso estoy con el tecito acá. Vamos a tener flexión disimétrica debido a las cargas gravitatorias y vamos a tener flexión simple debido a las cargas de viento. Pero como esas cargas van combinadas, en realidad tenemos flexión disimétrica. Entonces, en el anexo 3, los elementos solicitados a flexión y corte en realidad están solicitados a flexión disimétrica, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Después en el anexo 4 vamos a diseñar elementos solicitados a combinaciones de flexión con tracción o con compresión, que es el arco de la estructura transversal tipo, ¿sí? En este caso les he pedido también una pequeña introducción en ese anexo, pidiéndoles que expliquen el comportamiento de un arco según el tipo de carga que nosotros tenemos, es decir, cargas que son predominantemente hacia abajo o cargas que son predominantemente hacia arriba. ¿Cómo es que funciona el arco? ¿Qué es lo que pasa con el arco? Eso yo se los expliqué en la teoría, pero es para que ustedes desarrollen y completen un poquito, ¿sí? Después, ¿cuál es la diferencia de comportamiento entre un arco de directriz parabólica y uno de directriz circular, que es con el que nosotros vamos a trabajar? Ahora vamos a trabajar con el arco de directriz circular. Y la tercera preguntita es ¿cuál es la función del tensor en caso de presión en la cubierta y cuál es la función del tensor en caso de succión? ¿Cómo repercute eso en las solicitaciones de la columna? ¿Sí? Eso es para pensar un poquito y redactar nada más. Bueno, y en todos los casos, o sea, en estos tres anexos, deben proponer a nivel de esquema nada más, puede ser un croquis, de cómo va a ser la unión, ¿sí? En el primer caso sería cómo sería la unión acá del tensor con el arco, porque son arcos atirantados. En el segundo caso, cómo sería el apoyo de las correas sobre el arco, cómo lo van a hacer.
Y en el último caso, cómo sería el apoyo de los arcos sobre las columnas. Las columnas ustedes las pueden suponer de lo que quieran, total no las vamos a calcular, hasta podrían ser columnas de hormigón, ¿sí? Eso no hay problema. Bien, esto es para la entrega del práctico. Ustedes de todas formas tienen el enunciado del práctico en la plataforma. Fíjense en la pestaña de trabajos prácticos, ahí ya tienen subido el enunciado. Así que en un ratito, cuando empecemos a trabajar en grupos, ustedes pueden ir ahí, descargarlo y leerlo en detalle. Eso lo tienen que desarrollar y lo van a ir presentando. Cada uno de estos una semana. En realidad yo creo que estos dos van a ser para la próxima semana, serían para el próximo martes, y este quedará para dentro de 2 semanas, ¿sí? Bien, se habrán dado cuenta que acá yo empecé con el anexo 2. En el anexo 1 vamos a hacer un resumen de las acciones y las combinaciones de carga, eso ya se los voy a mencionar en un ratito. Bien, todo este trabajo práctico tiene que ir complementado, digamos, con los planos estructurales. Acá solamente les he puesto como ejemplo qué es lo que tiene que tener un plano. Bueno, van a tener que tener mínimamente la planta de cubierta. En el enunciado también les he puesto la planta de fundaciones, pero como para que ustedes tengan una idea de cómo se hace o de cómo se dibuja una planta de fundaciones, que sepan que lo tienen que hacer, que tienen que tener bien puestas todas las cotas, cosas que sea posible replantear la nave industrial, ¿sí? Eso es muy importante. Pero mínimamente tienen que tener, para el práctico, la planta de cubierta, perdón, la planta de cubierta, que es la que tienen acá a la izquierda, y por las dudas se los menciono, espero que en el trabajo práctico integrador también hayan trabajado de la misma manera. Normalmente uno lo que hace es poner ejes en los planos principales estructurales, ¿sí? Bueno, en la planta tienen que definir entonces la posición de las columnas, tienen que definir la posición de las correas, los rigidizadores de contraviento, tienen que tener la nomenclatura de todos los elementos, los ejes coordenados con los que vamos a trabajar, el eje X en el sentido longitudinal de la nave y el eje Y en el sentido transversal. Eso es como para que estemos todos de acuerdo, ¿sí? Y no sea más fácil también de corregir. Tienen que tener una vista lateral donde se especifiquen todas las dimensiones necesarias, ¿sí? Estos datos ustedes los tienen, vamos a trabajar con los mismos datos del trabajo práctico integrador número 2, a excepción del módulo, que ahí sí le disminuí un poco el módulo porque eran luces muy largas para las correas, ¿sí? Entonces ahora cuando vean el enunciado tienen que fijarse con qué módulo tienen que trabajar. El módulo es esta distancia entre estructuras o ejes transversales tipo. Y vamos a trabajar con una flecha. Esta es la flecha que sería la altura del arco. Ya les muestro el corte en la próxima diapositiva, de L sobre 10. ¿Sí? Entonces tienen que tener una planta bien dibujada, con todas las cotas y las medidas necesarias, y con todas las especificaciones que hagan falta. Esta es la estructura transversal tipo. Acá les especifico que va del eje 1 al eje 6. La escala no puede faltar. Y acá, bueno, les he puesto el ejemplo nada más porque a mí no se me complica mucho dibujar en el PowerPoint. Entonces, no se olviden que también tienen que hacer el detalle de cómo va la distribución de las correas con la sección que corresponde, ¿no es cierto? Acá son solamente unos palitos y cómo va la posición de las chapas. Todo eso tiene que estar bien dibujado. Entonces esta acá, y acá se me corrió la letra H, este es H, que es la altura que corresponde a los datos que ustedes tienen en el enunciado. Esto no va acá. Esta es la flecha, que habíamos dicho que es la luz, dividido 10. Esta era la luz. Esta es la luz L.
Tenemos las columnas, el arco y el tensor que tienen que diseñar. Acá pueden, si quieren, poner una puerta. Por ahora no vamos a hacer nada con eso. Acá para que recuerden, les he puesto entonces que las medidas en los planos van en milímetros. Todos los elementos estructurales deben tener sus nombres correspondientes y deben estar de acuerdo a la memoria de cálculo, que es lo que ustedes van a presentar cada vez que diseñen o verifiquen uno de los elementos. No puede faltar el título del plano, la escala, ni los ejes, ¿sí? Eso como para una ayuda a memoria, cosa que entreguen lo más completito posible el práctico. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Cómo es el tema con los plazos, profe? Dijo que hasta la semana que viene, ¿hasta dónde tenemos que presentar? Eso ya lo vamos a ver, yo les voy a poner las fechas ahí en la plataforma. Ahora cuando terminemos esta presentación ya les muestro, pero en principio va a ser el anexo 2 y el anexo 3, que son cortitos, ya van a ver que son cortitos, el anexo 2 y el anexo 3 la semana que viene, y Claro, el pasa que la anexo semana que 4, viene tenemos que hacer una presentación de un informe que nos dio el ingeniero Astorga también sobre bueno, construcción en seco. bueno, Nos dividió un grupo, hizo que, no me acuerdo si era este jueves o el próximo jueves que tenemos que presentar eso y exponer por grupo. bueno, eso ya lo de las fechas, entonces ya lo vamos a acomodar bien, ya les voy a, ya lo voy a organizar bien y les voy a avisar, cosas que no se les superponga con otras presentaciones. Bueno, no se preocupen por eso. Bueno, De gracias. todas formas, esta clase vamos a empezar a trabajar sobre esto, cosa que ya tengan algo avanzado, y si no es la presentación la próxima clase, bueno, vamos a seguir trabajando sobre este tema, cosa que usen el tiempo de la clase para trabajar y para consultar si tienen alguna duda. Bueno, veamos entonces, en el anexo 1, yo les decía que vamos a ver el tema de las acciones y las combinaciones de carga. Acá no hace falta que se pongan a determinar ampliamente o muy desarrollado nuevamente las cargas. Ustedes ya hicieron un análisis de carga en el trabajo práctico integrador número 2, ¿no es cierto? Me imagino que eso ya lo tienen visto y corregido. Por lo tanto, lo que yo les voy a pedir acá, como yo no estoy al tanto de lo que ustedes han determinado, y aparte para que el trabajo práctico les quede completo, bien organizado y que ustedes sepan después de dónde sacan cada número, lo que les voy a pedir es un resumen de las cargas que ustedes determinaron, ¿sí? O de las que van a usar. Si lo quieren volver a determinar, yo no tengo ningún problema, pero lo único que les pido es un resumen donde me digan de las cargas gravitatorias, cuál es el peso propio que van a tener en cuenta. En este caso es el peso propio nada más que de la cubierta en unidades de kilonewton, como carga distribuida, ¿sí? Yo les he puesto ahí como ejemplo kilonewton por metro cuadrado. Entonces todo el paquete de cubierta sería cuánto es el peso en kilonewton por metro cuadrado. Después, cada vez que vayan a analizar ustedes uno de los elementos, por ejemplo, para las correas, pueden usar como peso propio, ahí les he puesto correa triangular, 0,06 kilonewton por metro, y para el arco, 0,2 kilonewton por metro, ¿sí? Estas dos cargas se las van a ir sumando en el momento que vayan a analizar la correa o el arco correspondiente, ¿sí? En el resumen, a mí lo que me interesa es el peso propio del paquete estructural, como carga distribuida, ¿sí? Así yo sé qué es lo que ustedes han usado y puedo corregirles. Y para esto, para los pesos propios, vamos a usar eso que están ahí. Y como sobrecarga, eso también ustedes ya han debido hacer el análisis de la sobrecarga de cubierta, ¿no es cierto? O sea, de LR. Eso ustedes ya lo tienen determinado en el trabajo práctico integrador número 2. Y esto es para, en el caso de correas, es para componentes, y en el caso del arco es para la estructura principal resistente al viento. ¿Sí? ¿Es así? ¿Ustedes ya tienen esa información?
Sí, sí, ya tenemos eso, profe. Sí, profe, ya Bien, le o habíamos sea que calculado nada, nada. bien, perfecto. Entonces, no es nada más que hacer un resumen. Un resumen significa decirme cuánto vale el LR en el caso de componentes y que lo tienen que usar para las correas, cuánto vale LR en el caso de la estructura principal resistente, y que me hagan un dibujo esquemático, o sea, esquemático serían las columnas y el arco, y me pongan, o sea, gráficamente quiero ver cuánto valen esas cargas, ¿sí? De esta forma. Nada más que eso. En el caso de viento, tampoco nos vamos a poner a determinar nuevamente el viento, ustedes ya tienen esa información. Lo único que quiero es que me hagan un croquis como este, ¿sí? Donde me digan cuánto vale el viento a barlovento, a sotavento, en las paredes paralelas, esto es para viento en X, esto es para viento en Y, y cuánto vale, lo que vamos a usar en realidad son estas que son el viento en la cubierta. En el caso de las correas, ustedes para el viento deben tener un viento de presión y uno de succión, ¿sí? Esto es para componentes. Ay, no puedo. Esperen, voy a intentar escribir. Ahora eso no se borra. Ahí está. Entonces, en el caso de componentes, van a tener una viento, vamos a poner W de presión, y van a tener otro que es W de succión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es Sí, para las correas. Y por otro lado, van a tener el viento para la estructura principal resistente al viento, que creo que le pone algo, SP, no me acuerdo cómo lo resume, pero es la estructura principal. Vamos a poner estructura principal. Y ahí en ese caso lo más probable es que tengan nada más que un viento de succión. ¿Sí? Van a tener un W de succión. Y esto lo tendrían que usar para el diseño del arco. ¿Sí? Entonces yo necesito que me hagan este croquis para que yo sepa cuáles son las cargas de viento que están usando. Acá me estaría faltando el de los componentes. ¿Se entiende? Esto en realidad es una simplificación, usar las mismas cargas de viento, porque ustedes para cubiertas con forma de arco tienen algunas especificaciones distintas, pero no nos vamos a detener en eso, ya hicieron la determinación de las cargas de viento, entonces vamos a usar las que ya tienen. O sea, ¿Se usamos la entiende hasta cubierta acá? como si fuera dos aguas nada más, ¿no? Con arco para la Sí, determinación de la que viento. tengan, los que tenían a dos aguas, la Perfecto. presión y la succión que les daba en esa, y la que tenían a un agua también, lo que ya habían determinado, no vamos a volver a determinar. Pueden poner una nota aclaratoria por si ustedes en un futuro deciden revisar o recurrir al práctico, donde diga que esas cargas fueron determinadas para el otro trabajo práctico, pero por simplicidad se van a usar las mismas, ¿sí? Entonces, el anexo 1, fíjense que no es nada más que organizar la información que ustedes ya tienen y pasarla en limpio. O sea, no me van a escribir toda la determinación de las cargas, lo único que quiero yo es un croquis donde me expliquen qué carga van a usar y en qué dirección van, ¿sí?
Bueno, profe. Bien, perfecto. Veamos ahora, entonces ahora ya nos vamos a poner a trabajar directamente. Como les decía, yo había organizado como para hacer varias tareas con distintos grupos, pero como son poquitos alumnos, ahora nos vamos a reorganizar. En principio yo quería que uno de los grupos diseñara el tensor, que otro de los grupos, bueno, que distintos grupos verificaran alguna parte de la correa metálica, ¿sí? Yo había pensado, bueno, uno de los grupos que verifique el cordón comprimido, otro de los grupos que verifique el cordón traccionado, otro que verifique la celosía lateral y otro que verifique la celosía superior. Y había pensado que si eran muchos, bueno, quizás algunos podían hacer esta parte teórica. Pero esta parte teórica la vamos a dejar para que la hagan con sus respectivos grupos nada más. Y ahora que son 10 alumnos, quizás nos podemos dividir en 5 grupos y podemos hacer estos 5 primeros puntos. Bien, bueno, díganme de los que están conectados ahora si hay algunos que sean del mismo grupo. ¿O son todos de distintos grupos? Todos no pueden ser, debe ser que alguno es del mismo grupo, ¿no es cierto? Algunos sí. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Yo voy a armar ahora los grupos, ¿sí? Y nos ponemos a trabajar. Un segundito, voy a dejar de compartir esto. Como ustedes no han entregado ningún trabajo práctico virtual, ahora les voy a... Ay, disculpen, están todos los teléfonos sonando ahora. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles en la plataforma cómo va a ser la entrega, ¿sí? Porque esto lo vamos a hacer todo virtual. Entonces ahora espérenme un segundito, ya les comparto mi pantalla. A ver, ventanas. Creo que es esta, a ver. Sí, ahí pueden ver. Sí, profe, sí se ve. Bueno, ahí fíjense en la parte de trabajos prácticos, entonces ya pueden acceder. Acá tienen el enunciado del trabajo práctico integrador número 4. Lo pueden ir descargando, así lo ven en detalle. Yo acá les había puesto el 7 del 9, pero eso ya lo vamos a ver. Ya les voy a actualizar acá la fecha cuando hable con el profe y vea cuando tienen la presentación de Steel Framing, ¿sí? Y acá en este que dice entrega, entonces anexo 1, acciones combinadas, ustedes me van a cargar, van a entrar ahí y tienen que cargar. Yo tengo que armar los grupos, ya les voy a preguntar por WhatsApp para que me dicten la lista de los grupos y quiénes son los integrantes. Les voy a armar los grupos. Y acá cada grupo va a poder subir en PDF, les voy a pedir por favor el desarrollo del práctico, ¿sí? Si ustedes lo hacen a mano, si lo quieren hacer a mano, le sacan una foto y pueden, por favor, traten de guardarlo como PDF o de alguna forma que yo en el PDF lo pueda corregir. Si no, pueden usar también el SMAT. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les mencioné de la existencia del SMAT?
¿Alguien se acuerda? Bueno, si no se acuerdan, yo les muestro acá. Todavía les estoy compartiendo la pantalla, ¿no es cierto? En la página principal de construcciones metálicas, acá a mano derecha pueden ver, tienen el link para descargar el SMAT que es parecido al MATCAT. No sé si alguien ha usado el MATCAT. Yo creo que ya tuvimos esta charla. SMAT Studio. A ver. Sí. SMAT Studio, Franco. ¿Ya lo usaron alguna vez? Para hormigón a veces lo uso, profe. Bueno, es una propuesta, ¿no? No es una obligación. Si quieren, lo pueden hacer en MATCAD, eso les facilita muchas cosas. Lo pueden hacer en SMAT si quieren, que es igual, funciona igual y además es gratuito para el que no tiene el MATCAD. Y lo pueden hacer también en pasarlo en Word y hacer un PDF y me lo mandan, así como si fuera una memoria de cálculo. Si quieren lo pueden hacer a mano y sacarle una foto, pero traten de convertirlo a PDF, ¿sí? Lo pueden escanear, digamos, a PDF, cosa que yo lo pueda corregir. Bien, la idea de la entrega es esa entonces. Bueno, entonces yo ahora voy a armar los grupos para que empecemos a trabajar, ¿sí? Sobre eso que les dije. Por de pronto, bueno, yo les voy a subir el PDF que les acabo de mostrar y ahí se pueden guiar también si les sirve algo. Ahora voy a dejar de grabar y ya armamos los grupos y empezamos a trabajar.